Y hoy vamos a estar hablando de justamente las pruebas de verificación para equipos de autoanalizadores de inmunoserología y los sistemas analíticos en banco de sangre, porque ambas cosas van atadas de la mano. Como les dije, a ver si podemos abrir. Perfecto. Primero, como corresponde, mi declaración de ausencia de conflicto de intereses. Y por supuesto, esta presentación la hago siempre en esta necesidad de mejorar nuestras especialidades como docente de la Universidad de Buenos Aires, como responsable de un sistema de calidad, como un miembro muy activo de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, que es mi otra especialidad y en la que empecé mi carrera profesional, y como secretario de organismo de normalización iraníes. Y por supuesto, siempre lo digo, toda esta información está para compartirse, así que tienes toda la libertad de distribuirla como considere y a todos les pido, por supuesto, la honestidad intelectual de referirse a... Hay alguien que tiene micrófono. Gracias. Referirse a de dónde se sacó. Muchas veces van a ver que está en la diapositiva la referencia bibliográfica y si no, este encuentro basta y suficiente. Mi agenda, ¿qué les propongo? Un poquito mirar el contexto del servicio del banco de sangre. Y a partir de la ruta de la sangre y sus escalas, ingresar en este concepto de protocolo y directrices para estas dos etapas fundamentales. Verificar el instrumental que tenemos o que incorporamos o que vamos a incorporar, el equipamiento en sí, y validar y verificar inicialmente los sistemas de reactivos o los sistemas analíticos. Porque tenemos una tendencia, como van a ver, que voy a decir en breve, a pensar que ya está todo hecho. Y lo único que tenemos que hacer es tocar botoncitos, poner la muestra, esperar el resultado y liberarlo. Y no es así. Les traigo dos imágenes. La de la izquierda corresponde a un rascacielos con formato de píxeles en Bangkok, que tiene una particularidad, que puede, a través de su sistema de construcción, disponer de ascensores y pantallas multimediales con realidad aumentada. El de la derecha, dos imágenes del mismo edificio, es de Taiwán y que muestran el formato del ADN, la fuente de la vida, como decimos nosotros, y en última instancia una simbología de lo armónico, de lo deseable, y que tienen la particularidad de absorber dióxido y el calor. Si tuviéramos oportunidad de dialogar, les preguntaría en qué se parece esto a nuestras actividades profesionales. Y básicamente, esos dos elementos comunes son, primero, originalidad. Van a decir, no, pero yo hago lo que hago todos los días, ¿no? Nosotros estamos buscando siempre un pasito más allá, siempre incorporar un nuevo evento tecnológico que nos ayude a mejorar esa calidad. Esos dos edificios son originales, tienen calidad y nuestra profesión también es así. Y están dominadas por el mundo del arte. Por eso la medicina se dice que es un arte. Y cuando hablamos de arte, nos estamos refiriendo, colegas, a desempeñarnos en un mundo de incertidumbres. No hay nada que esté tan, pero tan cerca del arte que nuestra propia profesión. Ahora, como integrante de un equipo de salud, nosotros pensamos de la misma forma que lo hace cualquier consumidor o nosotros mismos cuando somos consumidores. Y básicamente el usuario en el día a día siempre tiene una percepción acerca de un producto que le llama la atención, que cree que necesita o que necesita realmente, que lo desea, pero es un concepto subjetivo que de alguna manera, por lo que está observando, llega a cumplir con sus expectativas y a su vez hoy más que nunca los comentarios publicados. Y vamos a encontrarnos siempre comentarios a favor, comentarios ni y comentarios en contra. Esta percepción de calidad, de marca o de lo que fuere, se comprueba durante el uso
a través de la eficacia de ese producto, de ese bien, de cuán durable es, si no requiere un reemplazo o no requiere una reparación, es decir, no requiere de que utilicemos el servicio técnico, cosa bastante lejos de nuestra actividad. Nosotros siempre requerimos de servicio técnico, o porque tenemos algunos contratiempos, o porque tenemos dudas, o porque simplemente hay cosas que hay que hacerle al instrumental que lo hace el servicio técnico. Ahora bien, cuando hablamos de calidad, recuerden esto que es fundamental. La calidad no es buena o mala, sino cómo la juzga el cliente. Esto en el mundo común, en el mundo del día a día. Ahora, cuando pensamos en salud, una mala calidad implica un daño en este momento o a futuro. Pero no olvidemos que cliente y calidad van de la mano. Sé que estoy poniendo palabritas que a veces hacen ruido, pero ya vamos a ver en el glosario qué significa cliente, qué significa empresa, porque si no hay clientes, no hay empresa y no hay negocio, y negocio, ya les anticipo, no tiene nada que ver con ganar plata, nada que ver. Y este objetivo de esta empresa, a través de su negocio, que vamos a ver de qué se trata, es satisfacer, es decir, cumplir expectativas de nuestro cliente, y vamos a ver qué es cliente para nosotros, pero que no debemos olvidar que están en permanente cambio. Y en nuestro ámbito, el cambio no es solo por una expectativa, sino también por una información profesional, académica, científica. La investigación día a día nos da nuevos avisos. Y cuidado, porque a veces hay retrocesos, hay marchas atrás. Y esto nos complica la vida si no estamos atentos, porque vamos a seguir defendiendo o haciendo lo que siempre se hizo incorrectamente. Cuando hablamos de cliente, para nosotros son personas, partes interesadas, organizaciones, gubernamentales, no gubernamentales, comerciales, no comerciales, nuestros proveedores. Acá también entran como clientes, o el usuario final de un producto. Es el que lo recibe porque lo necesita, porque lo está necesitando. Y cuando necesitamos satisfacer esa necesidad, hay que organizarse. Y ahí aparece la empresa, que es la organización que tiene una función específica para satisfacer esas necesidades y administra todo el proceso para lograrlo. El negocio es ni más ni menos, dicho vulgarmente, nuestros manuales de procedimiento. Es como detalladamente decimos en la organización qué debemos hacer, cómo debemos operar, trabajar para lograr esos objetivos de satisfacción del cliente. Y cuando hablamos de expectativas, son necesidades, requisitos, que no siempre están comunicados en forma explícita. Y si no los indagamos, no lo podemos saber. Nosotros, por lo menos aquí en Argentina, solemos comunicarnos mucho entre los colegas. Che, ¿qué te parece tal equipo? ¿Qué te parece tal reactivo? ¿Qué te parece tal técnica? ¿Qué te parece tal versión? ¿Qué te parece? Ya esa palabra nos está hablando de expectativas, cuando en realidad está bien preguntar, pero necesitamos comunicarnos con nuestros proveedores para tener objetivamente información adecuada. Y después empieza el otro problema, ¿cómo evaluamos esa información? Si pensamos en nuestra disciplina, nosotros tenemos que disponer de un producto denominado hemocomponente que está dirigido a pacientes que lo van a requerir y que los debemos brindar, suministrar muy eficientemente, en forma muy segura y en forma rápida. Y no solo para un eventual paciente, sino que esto lo tenemos que sostener en el tiempo.
Y en ese tiempo, y la pandemia nos enseñó mucho, pueden aparecer crisis, pueden aparecer emergencias y tenemos que tener capacidad de resolución también, aún en esas instancias. Por eso me gusta mucho traer siempre comentarios del famoso semáforo en Texas, en el Centro de Salud de Texas, que tienen en el hospital, donde el color del semáforo en los distintos pasillos va diciendo si se necesita, o no se necesita sangre y qué grupo en particular se necesita. Y hasta los propios profesionales, personal, concurren frente a cambios en la iluminación. Todo esto enmarcados en un proceso de mejora continua, es decir, nada es permanente. Ahora, pensemos en la ruta de la sangre. Cuando pensamos en la ruta de la sangre, nosotros nos percibimos como profesionales de la salud, pero pocas veces nos percibimos como fabricantes. Si lo hiciéramos, como dice allí, entenderíamos, comprenderíamos que dependemos de un producto especialísimo, como dice el doctor Oscar Torres, nuestro expresidente de la Sociedad Argentina. Producto que no se fabrica con maquinarias industriales, sino que proviene de una persona, de un ser humano que se autopercibe como sano. Y acá, durante la pandemia, tuvimos algunos problemas. ¿Por qué? Porque con el famoso plasma de convalecientes había grupos que se enojaban cuando se los rechazaba, porque, para colmo, ya no estábamos buscando un producto de una persona sana, sino de un convaleciente. Y ahí siempre surge una expresión que decíamos nosotros, que donarse sangre no es un derecho, es una posibilidad que algunos tenemos, porque hay que reunir condiciones. Ahora, cuando tenemos que reunir estas condiciones, necesitamos, y ahí aparecemos en el laboratorio, de instrumental y sistemas analíticos que nos digan que esta persona que se percibe sana, que ya pasó la entrevista y que no surgió nada que nos hiciera pensar que no clasifica, realmente lo clasifiquemos como posible. Y aún así, tenemos que tener cuidado, porque el riesgo residual no es cero. Esta persona, como la del paciente, nos interpela permanentemente y es también una persona que debemos cuidar, porque si encontramos algo allí o no lo encontramos y lo está padeciendo, no lo estamos cuidando, si no hacemos lo que corresponde para darle una perspectiva de tratamiento. Lo que implica, entonces, colegas, que debemos entender cuál es el requerimiento de nuestros clientes, pacientes, médicos tratantes, profesionales de la salud y nuestros donantes. Debemos satisfacer esas necesidades en forma coherente, sosteniéndola en el tiempo, lo que implica cumplir con requisitos. Es decir, generar productos o brindar servicios que puedan ser aceptados. Y esto requiere de un proceso, que la forma de provisionarlos, de fabricarlos, según un estándar que hemos consensuado y que reclama la comunidad científica. Y les traigo de Van Gogh el Pont d'Arles de Arles. Para los que no saben, esta imagen es uno de los 13 puentes autoelevables, auto en una forma de decir, porque hay cuerdas, pero elevables, que diseñó un ingeniero holandés allá por el 1800. La característica de esto es que nos está hablando de un sistema de gestión de calidad, porque pasa el tiempo y siguen estando. Y si vamos a salud, es una forma de tender un puente, este sistema de gestión de calidad, entre la experticia, la competencia, la evidencia científica y, por supuesto, perdón, nuestro donante, nuestro paciente
y la industria que nos provee equipamiento y sistemas analíticos. Esto es lo que nos permite hoy, no una medicina basada en la evidencia, sino una atención basada en la evidencia. Recuerden este concepto. Y acá está la ruta de la sangre. Y dentro de esta ruta, que tiene muchas idas y vueltas, obviamente que el talento humano es algo importante. Capital humano le llaman algunos. Pero puedo tener personas valiosas y a veces la experticia no estar tan aceitada. Pero en este proceso, la preparación, el estudio, la clasificación y los procesos de vigilancia son fundamentales. Y por eso, insisto, concepto de sistema de gestión de calidad. Ahora, no hay calidad si no validamos nuestros sistemas. ¿Y qué pasa cuando entramos en inmunoserología? Que necesitamos utilizar pruebas de elevada sensibilidad y ahí chocamos con la especificidad porque pretendemos detectar agentes infecciosos, pero sigue el riesgo residual por los periodos de ventana. Y esto es fundamental. Lo disminuimos mucho con la medicina, perdón, el laboratorio utilizando las pruebas de biología molecular, pero no lo hacemos cero. Teniendo en cuenta esto, tenemos algunos prejuicios profesionales en la disciplina. Nosotros pensamos, muchos, que el control que nos provee el fabricante en su kit, mal llamado calibrador a veces por algunos colegas, es suficiente. Craso error, no es suficiente. Y siempre les traigo un ejemplo que, que lo tomé de la medicina crítica, los aparatos de estado ácido-base, de gases en sangre. Era muy interesante porque nosotros en nuestro hospital de clínicas José de San Martín, dependiente de la universidad, donde me desempeñé largos 40 años, teníamos dos o tres marcas diferentes de estos instrumentos. Sus calibradores, como los llamaban los fabricantes, es decir, la solución de pH 638, perdón, de 740, la PCO2 de tanto, resulta que no lo podíamos pasar de un aparato al otro, porque no funcionaban. ¿Por qué? Porque esos calibradores habían sido construidos, fabricados para compensar las diferencias técnicas que tenía cada instrumental en su óptica, en su membrana sensible, etcétera. Entonces, cuidado con este concepto. Sí, lo tenemos que usar, pero no es lo único que necesitamos. De ahí aparece la necesidad de un control de calidad internacional. Y ahí aparece el otro prejuicio, que pensamos que el control de calidad internacional de la matriz comercial es válida. Sí, está muy bien, metodológicamente muy bien preparada. La pregunta es, ¿atiende al contexto epidemiológico nuestro? Porque muchos de nuestros reactivos tienen patentes realizadas a partir de regiones que no son las nuestras. Y esto es un drama. La hepatitis C es un ejemplo. El Alto, los Andes, Perú, Bolivia, Chile, nosotros en Argentina, tenemos una variante de hepatitis C que no tiene el resto del mundo. Y en realidad tenemos dos. Una para los que usan elementos para inyectarse drogas intravenosas o inoculares, y otra para los que padecen la patología por algún procedimiento médico. Son bien distintos y no hace falta que estas personas estén en contacto entre sí y comparten la misma variante, pero no es la misma que hay en la India, que hay en Asia, que hay en Europa, que hay en el norte de América o en el centro. Y esto es un problema. En algún momento es un problema. Y por otro lado, pensamos que hay precisión analítica porque ya la validó el fabricante, pero en el transcurso hubo viajes de sistema analítico, no sabemos cómo se el frío, cómo se conservó, dónde se almacenó, qué le pasó al equipo durante su transporte, qué pasó con el lote de repuestos que se utilizaron para hacer el mantenimiento preventivo o correctivo.
Y finalmente creemos que con el control de calidad interno resolvemos todo lo demás, porque si hay error, se verá en el dato. Y no siempre es así, porque algunos errores sistemáticos son muy lentos. Ahora, hay requisitos previos para calificar equipos. Esto es cuando quiero comprar un equipo, quiero incorporar un equipo a mi laboratorio. Algunos están relacionados con el fabricante, otros con nuestros dispositivos técnicos, es infraestructura. Relacionado con el fabricante es qué tiempo de respuesta vamos a tener, qué competencia técnica tiene ese fabricante, cuál es la complejidad de ese instrumento que vamos a tener y de su proceso, de su utilización, cómo va a ser el programa y la efectividad en la capacitación de todos los usuarios y cuán lejos de nuestro centro se encuentra este fabricante. Porque todos sabemos los dolores de cabeza que hay solamente cuando tiene que viajar algo internacionalmente hay que importarlo. El fabricante mismo lo sabe, se agarra la cabeza más de una vez, por lo menos nosotros acá en nuestro país ya estamos curados de espanto. Y por otro lado, todo esto está muy lindo, pero hay consideraciones técnicas que requieren cuidados, por ejemplo, en la instalación eléctrica. Puse un ejemplo, fluctuación del voltaje, del amperaje, cuidado con la carga electromagnética del sector. Nuestros laboratorios en general, por lo menos acá en la Argentina, fueron pensados laboratorios de mesada chiquititos, ambientes muy pequeños donde pusimos aparatos, y eso genera una carga electromagnética que a la larga lesiona, modifica, molesta procesos de pipeteo, mantenimiento de temperatura, flujo de líquidos, conservación de reactivos y peor aún cuando tiene que dar la señal colorimétrica o eléctrica. Y ni hablar el uso de celular en nuestro ambiente de trabajo, lo cual es terrible. O peor aún, todas las computadoras que ponemos en nuestro laboratorio para poder validar, recibir los resultados, transmitir, tener el LIS, ¿no? El sistema informático de laboratorio. También hay requisitos previos para los equipos con respecto a la seguridad. Deben estar diseñados para la actividad de laboratorios dedicados a bancos de sangre. Muchas veces esto lo verifica los organismos reguladores, en nuestro país la ANMAT, por ejemplo, pero lo hace a través de la lectura, no es que se prueban muchas veces la lectura de los papers que han publicado los fabricantes. Entonces ahí es muy importante indagar si fueron producidos bajo estrictos controles de seguridad internacional ya aceptados para la industria. El IRAM, a mí, que es nuestro Instituto Nacional de Normas, antes era el Instituto de Racionalización de Medidas, Argentina cambió su nombre, me enseñó mucho porque la cantidad de ingenieros internacionales que hay allí me enseñaron a buscar justamente estos temas que pasaban desapercibidos, no le voy a mentir. Y después viene el problema. ¿Dónde voy a ubicar el instrumento o los instrumentos? Ahí, por supuesto, fuente eléctrica, sí, de pronto no está en dónde lo voy a poner, entonces pongo un extensor, un prolongador, ya estamos con un problema. Fuente de agua para lavado, para lo que fuere. El corredor, el pasillo por donde vamos, está liberado, están chocando los equipos entre sí. Y lo ergonométrico y ambiental. Y acá me permito un segundo, si me permiten, ya no hablamos más de medio ambiente, hablamos de condiciones ambientales en forma internacional. No importa si estamos en una habitación cerrada, en una sala de laboratorio, una sala de espera, en la calle, en un parque, en una ciudad. Para nosotros, en el laboratorio, la iluminación, el ruido, el tipo de mesada, porque el material de la mesada es importante, y acá viene el otro problema. ¿Cómo se limpia ese equipo? ¿Qué condiciones requiere para la higiene? No podemos usar cualquier producto y cuidado los servicios que tienen contratadas empresas de limpieza externa. ¿Qué tipo de piso tenemos? El calor, perdón, ahí me faltó un R, la humedad generada, los desechos producidos. Cuidado con la humedad porque esto produce interferencia cruzada al igual que el calor. Entonces, por un lado, si tenemos que validar el instrumental, tenemos que clasificar el diseño, clasificar la instalación, clasificar las operaciones que tenemos que hacer y clasificar luego el desempeño de este instrumental.
Todo esto lo van a tener, por eso voy un poco rápido, se lo solicitan a la organización y lo pueden leer con más tranquilo y cualquier duda que hay me consulta. Vamos acerca del diseño, vuelvo un segundo atrás para que acordemos, empezamos con el diseño. Se definen especificaciones y la función de ese instrumento. Esto es lo que permite decir cuál es el mejor proveedor. Claro, a veces surge que no tenemos proveedor en nuestra área, que dependemos de un tercero, ¿m? Que hace las veces de gestionarlo. Saber qué requisitos del fabricante hay para ese equipo, ambientales, de instalación, de uso, cómo está distribuida nuestra eléctrica, nuestra hidráulica, nuestro ambiente de laboratorio, cómo está diseñado nuestro mobiliario, qué espacio hay para que ese aparato respire. Escucharon la palabra que usé, respire, pueda lanzar el calor que produce, pueda refrigerar sus motores, sus sistemas de eléctricos, todos sus chips, etcétera. Y fundamentalmente, cómo es la accesibilidad para ingresar a ese equipo, para poder operar el equipo de las personas que están ahí. Para esto tienen que participar, además de la conducción, el personal operativo que va a estar a cargo del trabajo y personal de infraestructura, de mantenimiento, le llaman en algunos hospitales, no sé cómo le llamarán ustedes, pero son los que se encargan de que todo funcione, que haya luz, que haya corriente, que haya agua, etcétera, etcétera. ¿Cómo calificamos la instalación? Bueno, acá se establece que el instrumento se recibe como se diseñó. Hay que revisarlo. No se alteraron ninguna de las especificaciones, es el modelo, son las dimensiones, es el número de serie que se pautó. Esto es muy importante, lo puse aquí abajo, pero es muy importante. Que fue instalado adecuadamente en el lugar que fue seleccionado y no que después se hizo un cambio. Resulta que muchas veces pensamos en el aparato y nos olvidamos que, o no nos dicen nada, que había que poner una estación de UPS o de estabilización de energía que ocupa un lugar que no había sido pensado y que ya está, una vez instalado por nuestro fabricante, proveedor o quien sea, en condiciones de ser utilizado. Con lo cual tenemos que planificar recepción, traslado del equipo, cuidado con esto, cuidado con las puertas, cómo lo elevamos si estamos en alturas, cuidado con los golpes. Hay que estar mirándolo, no podemos estar cómodos en nuestro lugar y esperar que llegue alguien con el equipo en la mano. Verificar todas las condiciones ambientales, como le dije, inspeccionarlo visualmente una vez que está ubicado y verificar que está ensamblado correctamente antes de encenderlo. Y acá participa la conducción, el personal operativo, nuestro proveedor y el personal de infraestructura. Todos tenemos que estar presentes. Ahora bien, la operación del equipo demuestra que funciona como estaba especificado. Es decir, no hay alteración en su operación y está perfectamente alineado con nuestro ambiente, que funciona dentro del rango que el manual del fabricante indica. Es decir, que las señales son reconocidas en el marco y en el marco que nos dice el fabricante. Funcionan sus componentes mecánicos, funciona su software, cuidado con esto porque muchas veces el lenguaje no es el mismo que el nuestro SIL, eso necesitamos a la gente del sistema informático que nos diga si va a entender y comprender y va a poder transmitirse la data hacia el equipo y del equipo hacia el sistema, y si todas las alarmas y sensores del instrumento funcionan. Y todo esto hay que registrarlo. ¿Por qué? Porque por ahí hay que pedir un cambio, hay que solicitar una reparación, y por supuesto, es una manera de amalgamar información que nos permite resolver eventualidades iniciales. Porque como no tenemos una práctica diaria, pueden surgir cosas que no estaban previstas, que no las entendemos, que no las comprendemos. Y acá participa el personal del laboratorio, el operador y el personal técnico del proveedor. Y ya estamos, ya está todo ok, está funcionando. Y esto entonces
el desempeño de este instrumento va a estar a cargo exclusivo de nuestro personal. Durante el uso rutinario, a través del tiempo de vida media, pero cuidado con la vida media, porque no es lo mismo un laboratorio que evalúa 10 muestras por día a uno que evalúa 1000 muestras por día. Cuidado con eso. La vida media no es solo la que dice el fabricante, sino también la tasa de productividad de ese instrumento. Con lo que permitimos evaluar efectividad, reproducibilidad durante la rutina. ¿Alguien está preguntando algo, perdón? No. Entonces, acá es a donde aparece el control interno de calidad, que tiene que estar sostenido por una prueba de evaluación de desempeño externo, control de calidad externo, como le quieran llamar, que nos va a estar diciendo que esta información que nos decía que todo marchaba bárbaro, realmente marcha bárbaro, y además encuentra otros detalles. Con lo cual requerimos obtener datos del desempeño, cotejando los datos y especificaciones del fabricante con el proveedor de reactivos, depende de lo que estemos mirando, y los requisitos de calidad que son relevantes para el trabajo clínico. No es lo mismo un hospital de pediatría, a un hospital de obstetricia, a un hospital de pacientes inmunosuprimidos, de trasplantes, etc. Hay alguien que tiene, tiene abierto su micrófono, si puede Sí, cerrarlo. por favor, silencien su micrófono. Gracias. Gracias, Carlos. ¿Puedo ver quién es? Maritza Carrera, por favor, silencie su micrófono. Gracias. Bien, gracias. Bien, en síntesis, el protocolo que usemos nosotros debe asegurarnos que el equipo funciona en condiciones óptimas y para eso mantiene su integridad mecánica, técnica, electromagnética. Se encuentra limpio, por favor no poner papelitos pegados por todos lados. Es una barbaridad eso. Y mantenimiento preventivo diario que se exige en el procedimiento del fabricante para el operador. Está en el manual. La estabilidad eléctrica, la sobrecarga electromagnética, las condiciones ambientales de temperatura y humedad, cuidado con esto porque muchas veces hay reacciones cruzadas por solo este problema, más de 27 grados, menos de 18 grados, más de 60% de humedad, menos de 30, 40, nosotros tomamos hoy de humedad, es un problema. ¿Cómo vamos a usar los controles? Hay que estandarizar esto, no es sacarlo del freezer o del congelador y ponerlos 2 minutos, y a veces son 10 minutos, y a veces 15, a veces queda en la mesada, a veces lo mezclo rápido porque estoy apurado, a veces lo mezclo más lento. Tiene que haber un procedimiento adecuado y verificarlo, como les dije, con el control de calidad externa. Y a lo menos, cuando yo instalo un instrumento nuevo, importante esto, es procesar al menos 20 datos diferentes días, 20 datos en diferentes días, y si hay más de un turno, en turnos diferentes. Excluyendo datos aberrantes para considerar que el dato es aberrante cuando hay más de 2 desvíos estadísticos de lo referido o valor de corte que nosotros tengamos para ese control que utilizamos. Estos desvíos estándar son fundamentales tenerlos claros y verificar cambios significativos en los datos o tendencias de desvío. Por ejemplo, empezó estando en margen y de golpe empezó a escaparse. Bueno, algo pasó. Entonces ahí hay que empezar a revisar desde cómo está el equipo, cómo está el medio en el que se desempeña ese equipo, el ambiente, el sistema eléctrico, la temperatura, la humedad, bla, 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 y la calidad de nuestro control de calidad externa, y por ahí hay que duplicar, aumentar la cantidad de casos. Importante, ¿qué muestra utilizo para poder hacer esta prueba en el equipo cuando lo voy a instalar por primera vez?
hay que utilizar muestras de concentración conocidas. Y en lo posible, no en lo posible, así debiera ser, la matriz tiene que ser similar a la de los donantes. ¿Y qué vamos a hacer en este proceso? Monitorear la precisión analítica. ¿Cuán capaz es este equipo de reproducir los datos? Y a través de este proceso nos va a permitir encontrar errores o alertas tempranas. Si hay un error aleatorio, lo primero que vamos a vulnerabilidad es la precisión. A veces va a estar más arriba, a veces va a estar más, vamos, subimos, bajamos, algo está pasando. Si es sistemático, además de que se va hacia un lugar, a una tendencia, vamos perdiendo veracidad, vamos perdiendo capacidad de dar el valor correcto. Y estos dos datos nos permiten calcular el error total, que es la suma del aleatorio más el sistemático. Esto lo tenemos que hacer cuando el equipo llega. No podemos permitir que instalen un instrumento en nuestro laboratorio, el fabricante, el proveedor o el técnico nos dice, ya está listo, a usarlo, y lo empezamos a usar sin haber chequeado antes todas estas cosas. Porque del otro lado va a haber una persona que va a recibir equipo. Unidades de sangre, hemocomponentes, que nos va a asegurar su calidad. ¿A qué podemos o en qué podríamos pensar si lo que estamos observando es un error aleatorio? Va y viene. ¿O es una vez cada tanto? Fluctuación del flujo eléctrico, cuidado con la humedad y la temperatura alrededor del equipo. Miren que insisto mucho en este concepto. Cuidado con los volúmenes de muestra y reactivos que son absorbidos por el instrumental, por el sistema de pipeteo. Cuidado con la presencia de burbujas, a veces son casi imperceptibles. No, pero yo uso el Lepender, yo uso el tubo matriz. Sí, sí, pero cuidado, porque hemos homogenizado, hemos movido, o no hemos homogenizado y quedó gradientes, y las agujas van hasta determinado descenso, y puede haber una diferencia de concentración, de densidad, y cuidado con la variabilidad en los tiempos de incubación, sobre todo cuidado con los analógicos, cuidado con los digitales, porque si hay variación de flujo eléctrico también va a haber alteración en los tiempos, en la temperatura y en la velocidad y fuerza de la agitación cuando correspondiera. ¿En qué pienso si hay un error sistemático? Impericia de los operadores, mal estado de la calibración o del reactivo, incorrecta frecuencia de la calibración. Cuidado, que yo pude haber conservado muy bien el reactivo en mi laboratorio, pero no sabemos qué pasó con ese lote hasta que llegó a nosotros. La frecuencia de calibración, si la estamos haciendo adecuada o no, y los equipos tratan de que no violemos esto. El vencimiento próximo del reactivo, si fue abierto hace un tiempo, porque eso depende de la carga laboral que tengamos. ¿Cómo los manipulamos? ¿Mm? Si lo hacemos correctamente o no. Y si no hacemos mantenimientos diarios y periódicos del equipamiento, también es un problema. Pensar errores sistemáticos en estos casos. Y entonces viene la gran pregunta. Nosotros no validamos un sistema analítico inicialmente, sino que lo hace generalmente la industria. Nosotros qué vamos a hacer es verificar. ¿Cómo se llama? El Instituto de Estándares de Laboratorio Clínico promueve para esto algunos protocolos, EP se le llama, que tienen la función, por un lado, de homogeneizar, equilibrar, consensuar los puntos de vista de la industria con los de los entes regulatorios, las organizaciones gubernamentales que regulan la distribución, habilitación, certificación, aceptación de estos instrumentos y sistemas analíticos, y el punto de vista de los profesionales de salud. ¿Qué necesitamos nosotros para atender a las personas que llegan a nosotros? Y por otro lado, a través de estos protocolos de evaluación, los CP, aseguramos que científicamente no haya ruptura, no haya desfase, ayudándonos prácticamente a resolver problemas que tengamos y a generar resultados confiables y productos seguros, y asegura
un respeto absoluto por un buen servicio de salud. Por eso es fundamental, a veces nuestros contadores no lo entienden, no es capricho que queremos tal o cual producto, es porque ya sabemos que reúne condiciones para nuestros pacientes, pero tenemos que verificar cuando viene. Por eso, los laboratorios tenemos una responsabilidad única en dos vías. Cuando debemos evaluarlo, si estamos recibiendo por primera vez nuevos métodos ofrecidos por la industria. O ya está en uso industrialmente, pero es la primera vez que llega a nuestro servicio. Fíjense, una cosa son los instrumentos y otras cosas son los sistemas analíticos. Acá estamos hablando de ambas cosas, pero ahora enseguida vamos a meternos también con los reactivos. Como le dije, nosotros pasamos de un proceso bioquímico 1.0 a un proceso bioquímico 4.0 y hoy vamos al 5.0. Por eso, de haber preparado nosotros los reactivos, hacer nuestras técnicas, nuestro diseño con una precisión enorme en lo analítico, hoy hemos mejorado el error analítico, disminuyéndolo muchísimo, pero seguimos teniendo problemas preanalíticos y posanalíticos. Y le hemos pasado el proceso de validación a la responsabilidad industrial, por lo cual nosotros, usuarios, debemos revisar o verificar la validación. El Instituto de Estándares Clínicos del Laboratorio Clínico requiere un sistema de prueba nuevo, ¿m? Que es responsabilidad de los organismos de control o usuarios únicos por vez primera. No hay otro, lo está probando, lo están investigando a ver si puede ser útil, porque eso puede pasar en nuestro laboratorio, que seamos designados para probar un nuevo desarrollo tecnológico, o un sistema para una revisión, que es el rol que tenemos los usuarios con sistemas que ya fueron aprobados por la entidad reguladora. Para eso destaco tres en este momento. El protocolo de evaluación 10 en su versión A2, el 12 en su versión primera y el 15 en su versión A2. El 10 es justamente la evaluación preliminar de un método cuantitativo de laboratorio clínico. El 12 es para observar el desempeño de pruebas cualitativas. Y el 15 para verificar el rendimiento, para precisión y veracidad de nuestros sistemas analíticos. Nosotros en realidad trabajamos mucho con estos dos. ¿A quién les alcanza? A todos los sectores y laboratorios, sean de centro de salud, de una región sanitaria, de una provincia o de todo un país. Y es responsabilidad de los profesionales del sistema de gestión de calidad, a cargo del sistema de gestión de calidad. El resto de los profesionales de laboratorio somos proveedores de información para la toma de decisiones. Vamos a empezar con el 15. Es un protocolo de prueba de 5 días que tiene un test de precisión observada, busca qué precisión tiene, qué veracidad, me da correctamente el resultado, que tiene incluido cálculo estadístico y que tiene disponible como herramienta complementaria un Excel que simplifica todo. Cargamos los datos y nos da todos los resultados. Y está diseñado para implementarlo inicialmente con un método nuevo, que permite comprobarlos, cómo funciona, cómo rinde, y nos da idea o nos da información para aplicar medidas correctivas después de un evento de fallo en la aptitud. Es decir, que este protocolo no solo me lo verifica de que realmente ese sistema analítico con ese instrumento funciona adecuadamente, sino que además me da información para ante un fallo resolverlo, porque me dice si es un fallo sistemático, un fallo aleatorio, y acuérdense lo que les dije, algunas cosas, hay muchas más también. El 12
Sirve para optimizar el diseño experimental y evaluar pruebas cualitativas, como le dije. Mide en forma eficiente el desempeño del método y proporciona de alguna manera un análisis de datos estructurado también con un Excel. Y está diseñado para el personal de laboratorio que sea usuario final. Esto es importante. El 10 tiene un procedimiento mínimo como indicador preliminar de rendimiento. Utiliza, como le dije, un Excel. Nos permite de alguna manera determinar o sospechar alguna imprecisión. Puede ser una herramienta útil para resolver problemas, adoptar cuando adoptamos un método nuevo o modificamos un método. Y acá voy a hacer algo duro. ¿Cuántos de ustedes leen los insertos comerciales cuando llegan los cambios de lote? Se sorprenderán que muchas veces hay cambios que no están declarados, simplemente comparando un inserto con otro. Entonces, esto tenemos que ver cómo impacta en nuestro proceso. Y acá está este 10 dirigido a productores de método o investigadores no productores, ¿no? Si somos indicados para evaluar por primera vez un sistema que se está diseñando. ¿Qué incluye una validación? Esto es importantísimo. Exactitud, que es la veracidad. Precisión, que es la capacidad de repetir y reproducir un resultado con un mismo material. Y sensibilidad analítica, que nos permite detectar determinados valores mínimos que nos permitan dar seguridad a ese hemocomponente. Evalúa a su vez qué impacto tiene una interferencia de cualquier sustancia en la matriz con este método y cómo impacta incluso la matriz en la que se encuentra el analista con el sistema analítico que nosotros desarrollamos. ¿Cómo se hace un EP15? Comparamos, o sea, procesamos simultáneamente el nuevo método con el método que nosotros tenemos. Esto hay que hacerlo simultáneo. 20 muestras con concentraciones que cubran el intervalo del método. Si se usan los dos métodos simultáneamente con la rutina habitual, aceptamos hasta 4 horas, por eso puse el asterisco allí, de diferencia como máximo para usar un método con respecto al otro, porque puede haber fluctuaciones ambientales y esto genera una variación y podemos llegar a una interpretación incorrecta. Y tenemos que procesar durante 3 a 4 días de 5 a 7 muestras diferentes por día. Pero esto es un costo elevado. Peor es tener un instrumental o un sistema analítico inválido. Recuerden eso. Y todo esto tiene que estar pensado como sistema de costo-eficiencia. Yo no hablo de costo, yo hablo de inversión. 20 muestras con concentraciones que cubran el intervalo, reproducimos entre 5 y 7 muestras por día con el método viejo, con el método nuevo, ¿sí? Y en lo posible simultáneamente, y cuando no es posible simultáneamente, hasta 4 horas de diferencia. Se hace el análisis estadístico para determinar la diferencia entre ambos métodos. Se usa un gráfico lineal en general para detectar errores sistemáticos, cualquiera sirve, no hay problema. Si no hay diferencia, se presenta sobre la línea de cero, si hay diferencia va a tener un desvío. Se sugiere utilizar el método de contraste estadístico del T-Student y determinar los intervalos de confianza al 99% para buscar el sesgo que hay. Y esto nos permite determinar si el desvío es significativo o no es significativo. Cuidado, nos puede decir que hay diferencias, pero nunca nos va a decir cuál de los dos métodos es mejor. ¿Quedó claro esto? Sí, pero yo quiero el mejor método, sí, pero esto no nos permite decir que A o B es mejor, porque ambos pueden tener errores. Solamente cuando los comparo es cuando aparece. ¿Cómo puedo resolver esa desventaja? Bueno, verificándolo con materiales de referencia, es decir, materiales, patrones internacionales certificados por institutos de estándares. Si no disponemos de esto, nosotros acá en la Argentina no tenemos Linky que nos provee de esto,
algún estándar que provea un laboratorio acreditado internacionalmente, porque son los únicos que nos van a permitir ver si hay trazabilidad a partir de una consistencia de ese valor de referencia. Y a lo menos debemos usar como mínimo dos materiales distintos. Se evalúan por duplicado durante 3 a 5 días hasta obtener 10 resultados, calculamos el intervalo de confianza y verificamos si la referencia cae dentro del valor que fue consignado por el laboratorio o el instituto de estándares. Si está todo ok, seguimos avanzando. Alternativamente, no tengo acceso a eso, bueno, utilizo algún material con un valor asignado, ya sea porque lo hemos obtenido de un programa de calidad externo, por ejemplo, o de una tercera opinión, lo que se llama resultados interlaboratorios, donde fueron determinados por 2, 3, 4 laboratorios distintos y todos llegaron a una media determinada. Si no es entonces posible ninguna de estas cosas, la anterior, con los patrones internacionales primarios, secundarios, en realidad nosotros usamos secundarios, o estos programas, o estos productos de programa de calidad, bueno, materiales propios que hemos almacenado, cuya concentración hemos enviado o hemos buscado conocer. Este protocolo permite saber si el método presenta las especificaciones analíticas que nos declaró el fabricante para su reactivo y para el sistema de medición, la técnica que usamos. Fundamental. ¿Cómo verificamos la precisión? Bueno, primero hay un periodo de familiarización con el sistema a verificar, obviamente, tenemos que estar lucho, no tenemos que cometer errores técnicos, ¿no? Utilizamos solo materiales de control con valores necesarios para la decisión médica, esto es fundamental. Nosotros vamos a usar el valor que esté más cerca del valor de corte, una vez y media, 2 veces y media como máximo, cercano a la especificación por el fabricante para su precisión declarada. Entonces hay que observar cuál es el mínimo que detecta, etc. En lo posible, usar siempre una matriz que utilizó el fabricante para el mismo lote de reactivo, calibrar los instrumentos antes de hacerlo, analizar los dos niveles de concentración por triplicado durante 5 días. Determinamos el debido estándar de cada corrida, la varianza entre corridas y combinamos ambas para determinar la desviación estándar de todo el laboratorio. Esto con un Excel lo hacemos. ¿Y cuáles son las alternativas para verificar precisión? Bueno, usar varios formatos en formato de pool, de muestras con 2 niveles, correrlos por duplicado con 2 corridas por día durante 20 días, tiempo entre corridas diarias 2 horas como máximo, incluir los controles en cada corrida o para cada día, obviamente, procesar 10 muestras de pacientes simultáneamente sin que el operador sepa que está procesando una muestra que vamos a testear. Eliminar valores que superen 5 veces y media el desvío estándar de las pruebas del método usado previamente y determinar las medidas de los replicados de cada día, restando a la media de cada resultado y elevándola al cuadrado para obtener la varianza. Y así verificamos las especificaciones del fabricante se cumplen o no, porque vamos a ver si se repite o si hay un desvío y si ese desvío está estandarizado o es menor al que indicó el fabricante. Y cierro, creo que estamos en horario. Debemos utilizar adecuadamente los recursos para la mejor atención de los pacientes, que no es otra cosa que calidad de atención de la salud. Y esto implica tener sistemas analíticos verificados y validados. La industria valida, nosotros verificamos. Y agrego algo que yo dije en el 2013. Muchas veces no requerimos tanto de tecnología, sino saber pensar y no perdernos en el mundo de parámetros bioquímicos. Y a esto me refería en esa ruta de la sangre con la importancia de la hemovigilancia. ¿Cuál es la tendencia epidemiológica en nuestra región, en nuestro hospital, en nuestro centro, en nuestra ciudad, para entender y comprender qué es lo que está pasando cuando nosotros analizamos las muestras?
Muchas gracias por la atención. Espero que haya sido útil. Voy a tratar de dejar de compartir. Así, ¿qué pasó acá? Disculpen. Ahí está. Ahora sí. Espero que haya sido útil. Espero que podamos seguir comunicados cuando necesiten a través del correo que les dejo allí o a través de Carlos. Y con mucho gusto estaremos respondiendo y asesorándolos. Carlos, soy todo tuyo. Muchísimas gracias, José. Eh, la verdad es amplísimo todo este tema. El contexto es grande, pero para eso estamos, los que tenemos esa misión de estar en la gestión de calidad y siempre tener presente, en primer lugar, que la, la empatía, ¿no? El pensar siempre en que el que va a recibir ese componente, pues es nuestro hijo, nuestra madre, nuestro hermano, ¿no? Y estamos muy seguros que si en algún momento hemos necesitado eso, siempre buscamos lo mejor, ¿no? Es Eso que creo que el ser humano busca lo mejor siempre. Y así ya que es, hablaste así. de empatía, voy a agregar algo. Dime, ¿Cuán empáticos somos con nuestros proveedores? Ellos también necesitan nuestra empatía. es Necesitamos que total, nos comprendan, que nos entiendan y necesitamos entenderlos. exactamente. Es Son muchas mutuo, ¿eh? cosas que espero que los participantes manifiesten su deseo de si pueden levantar la mano, participar o desarrollar sus preguntas, por favor, si lo pueden hacer, con todo gusto. Les informo que la grabación de este importante tema va a estar a partir del día lunes. Lo vamos a socializar Está de bien, esta y presentación. seguramente después van a surgir dudas, preguntas. Tú sabes que no tengo ningún problema. Lo único que les comento a todos, iniciamos esta semana la actividad académica en la Universidad de Buenos Aires, de Ujú, grado. Mi asignatura está en el primer bimestre del año, con lo cual voy a estar medio, medio complicado, pero me voy a tomar los tiempos necesarios para responder todas las necesidades, porque eh, les doy este ejemplo que decías muy bien, Carlos. Si yo me voy de vacaciones a cualquier lugar, dentro de nuestro propio país, no hace falta irse a otro país, pero vayamos a donde vayamos, y me pasa algo, Dios no lo permita, ¿qué es lo que voy a querer? Lo mejor. ujú, exacto. Entonces es impensable que no haya homogeneidad en la calidad de todos los servicios, en nuestro caso, de nuestra especialidad. Tiene que ser homogéneo. No importa Así si es. estoy en Lima, si estoy en Machu Picchu, si estoy en Buenos Aires o si estoy en Ushuaia. No me interesa. Debiera ser así, ¿no? Y para eso necesitamos comunicar, Exacto. ¿cierto? Sí, siempre como tú has mencionado, tengo anotado aquí varias preguntas. Si es que la audiencia no desea hacer alguna intervención, por favor. Eh, Hay muchos temas, hablando de comunicación, igual tenemos esa costumbre aquí, ¿no? Siempre estamos en contacto con nuestros pares, nuestros hospitales grandes y siempre preocupados, ¿no? Por la calidad de sus equipos, de sus reactivos, su desempeño, ¿no? Y cómo estamos ahorita, por ejemplo, en una etapa de licitación, ¿no? Y la verdad, José, Es amigos, durísimo. es como una espada de Damocles que si no la ven está ahí encima mío, ¿no? Porque no sabemos realidad, porque la incertidumbre es tan grande, porque muchas veces hay marcas, reactivos, equipos que logran no sé cómo, pero logran participar en estos procesos y lamentablemente al final se reduce a quien da el costo más bajo, ¿no? O sea, Y eso es un problema. todo eso se reduce a quien bajó más su precio y ellos ganan. No puede ser, no Es puede un ser, problema la verdad. grave. Hago Es una pregunta. ¿Ustedes tienen un sistema de vigilancia tecnológica eh, nacional? eh, la, sí, de la Digesa, sí tenemos un sistema, pero lamentablemente cuando yo he intentado acudir
no funciona para ¿No es, estos no es casos. digital? No, Ah, no. no, Bueno, no, les no. cuento, la MAT desde hace 4 años puso un sistema de vigilancia tecnológica para los productos de dispositivos médicos o lo que fuere. La MAT es no solo medicamentos y dispositivos médicos, sino también alimentos, pero bueno, para todo, pero para nuestro caso, para salud, digital, donde uno entra a la página web, a Tecnovigilancia, y declara cualquier no conformidad, cualquier evento o cualquier observación que haya tenido, o con un lote, con un proveedor, con un... No es una queja, no es un reproche, sino es un registro de Ujú. desvío que, obviamente, para un país tan largo como el nuestro, a lo mejor dos hemos tenido el mismo problema y no nos hemos comunicado, y el Así es. fabricante tampoco se enteró a veces, ¿eh? Que no está acá, que está a lo mejor en la India o está en Asia, en otra región de Asia, y no es posible que se entere. Entonces, con este sistema de tecnovigilancia, el organismo regulador decide si suspende, si advierte, si hace algo y nos protege a todos y muchas veces hace los recall también, ¿no? Este, ahora, este problema que tú dices de presentarse a la licitación se le suma un segundo problema, que aún habiendo más proveedores posibles, muchas veces se acuerdan entre ellos hacia qué se va a presentar uno y a qué se va a presentar el otro. Y de ahí no hay otra cosa que hacernos cargo, tener evidencia científica, información registrada de lo que nuestro servicio necesita. No es lo mismo si yo, como le dije en algún momento, si yo trabajo en el hospital de clínicas, que es de agudo general y de todas las cosas que se les pueda ocurrir, porque como es la Facultad de Medicina, todas las especialidades están allí. A irme, por ejemplo, al Hospital Muñiz, que es de infecciosas, Ujú. o irme a la Sardá, que es solamente maternidad, Por o irme al supuesto. Garrahan, que es solo pediatría. Son cosas Exacto. completamente diferentes. Pero ahí Así se es. suma otro problema. ¿Qué personas vienen a mi servicio? ¿De dónde son? ¿Por qué es importante esto? Porque su matriz epidemiológica no puede o no va a coincidir necesariamente con la matriz de nuestro grupo social. Entonces, si de pronto mi ciudad empieza a recibir turistas, 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 bien, en buena hora, bienvenidos, y de pronto alguien cae ahí, yo tengo que saber cuál es la situación epidemiológica del lugar de donde vino él, porque con eso voy a saber si mi instrumental, mi sistema reactivo va a atender a ese problema o no lo va a atender, lo va a poder observar o no lo va a poder observar. Y aquí es donde aparece entonces la importancia de tener registros epidemiológicos de desempeño metodológico, cuántas veces fue rechazado, cuántas veces el control de calidad no se aprobó, si fue un error analítico, si fue una falta de capacitación del personal, qué fue, porque ese es el argumento que tengo que llevarle al contador, que lo único que hace es contar billetitos y lo que él va a querer de la billetera es sacar la menor cantidad de billetitos posible, porque todos los que vayamos del sistema de salud, todos les vamos a pedir algo. Esta es la otra realidad. Pero bueno, cuidado, porque nosotros somos una disciplina transversal a todas las disciplinas. Y cuando hace falta la sangre, como dicen ellos, cuando hace falta un componente, o hace falta hacer una féresis y no encontrás los dispositivos, te querés pegar un tiro, como decimos nosotros acá. ¿Por qué? Porque del otro lado hay alguien que depende su vida de esto. Entonces, realmente, a mí una vez un directivo de una prepaga acá de Argentina, que fuimos presentando un proyecto para hacer prevención y todo, después de escucharme 1 hora y media de gastarnos explicar todas las ventajas que había para hacer prevención y no atender caso por caso cuando estallaba, terminó diciéndonos, ¿y esto cómo se monetiza? Nos quedamos duros, porque dijimos, hablamos 1 hora para nada. Entonces ahí aprendí algo de economía, ¿viste? No, es muy difícil, pero necesitamos reunirnos todos, Exacto. más allá Sí. del WhatsApp, No, sí, y reunir porque información para poder poner evidencia.
porque hay un tema también álgido, ¿no? Que sucede en todo el mundo, más en en nuestra Sudamérica, es que es el problema de la corrupción, ¿no? El problema del compliance, el problema de de los conflictos de interés, ¿no? O sea, ese ya es un capítulo, pues, que aparte, ¿no? Y que muchas veces tiene que ver en estas decisiones también, lamentablemente. José, Sí. si nosotros en Lima, en nuestra querida Lima, manejamos un grupo importante de hospitales que, que de tipo 2, o sea, que hospitales que Mm. captan donantes de sangre. Manejamos y siempre hago consultas a colegas de hospitales grandes y le decimos, ¿cómo está tu reactividad? ¿Qué porcentaje de tus donantes están saliendo reactivos, sumando reactivos con indeterminados o zona gris? Sí, 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 Porque sí, sí. O sea, que en el primer obviamente, tamizaje saltó el alarma. exacto. Entonces, si yo manejo una población de donantes es muy similar al que tiene el hospital Almenara, que al que tiene el hospital Neoplásicas, el hospital del niño, es una, debería los resultados no tener tanta diferencia, o me equivoco, José. No debieran tener diferencias significativas, Bueno, lamentablemente pero las tienen. cuidado, porque si las hay, la otra cosa que te queda por comprobar es metodología instrumental, que se supone que es el mismo, lotes. Lotes. Es fundamental saber si estamos usando los mismos lotes todos. Sí, lo entiendo, Y claro. aún, y Ujú, aún usando el mismo lote, por lo que dije antes, no es lo mismo si yo tengo un hospital con un buen centro de reservorio de acumulación. Nosotros acá es la farmacia la que se encarga de guardar ujú, todo el material. Dicen en la farmacia porque todos los que sean medicamentos y todo lo que sean reactivos va en forma de bulto al servicio de farmacia, donde están los distintos gabinetes con las temperaturas y condiciones para su almacenamiento. Y después sí, cada uno de nosotros, nuestros laboratorios, en el caso del Banco de Sangre, el Banco de Sangre, tiene su propio reservorio también, ¿no? Su almacenaje. Bueno, todo eso hay que verlo, todo eso hay que mirarlo, hay que compararlo, ¿no es cierto? Ahora, tiene que llamarnos la atención cuando un cambio empieza a producirse y antes no se producía. Es fundamental. Y voy a tomar como ejemplo algo que nos pasó a nosotros en una clínica que estuve trabajando muchos años. La clínica había hecho un convenio con el gobierno de la Nación para testear a los futuros residentes de la Argentina que venían de Taiwán y de la India, de China, perdón, testearlos para poder determinar, porque sabemos que ellos son hepatitis B, este, portadores sanos, muchos de ellos. Y entonces, ¿qué nos pasaba? Claro, para nosotros todas las personas eran iguales, ¿no? Fisonómicamente. El nombre de Chin Chan, Chin Chun, lo que fuera, pero a ver, para nosotros físicamente no nos llamaba la atención. De pronto, obviamente, el banco de sangre era el que testeaba, porque era el que tenía todo el sistema de testeo, le daba reactivo de hepatitis B. Lo citábamos para repetir, y nada. negativo, no Sí. reactivo. Entonces dijimos, che, porque esto que nos llevó a esto que tú dices, de pronto se nos disparó la curva de reactividad. Así es. Y eso fue lo que nos llamó la atención. Entonces, cuando fuimos a ver nuestros donantes, pacientes, nos dimos cuenta que eran todos de una misma comunidad. Ujú. Entonces pusimos el registro antropométrico. No, Se perdió el convenio. Que quedó claro, ¿no? Se sí. perdió el convenio. ¿Por qué? ¿Qué hacían? Mandaban a la persona originalmente que había que hacerlo y con eso lo clasificaban, si era reactivo o no era reactivo, y ya lo tenían como bagaje para después posibilitar su acceso a la documentación. Esto nos sirvió para pensar un poquito más allá y empezar a evaluar y estudiar en forma continuada cómo se va manifestando nuestra reactividad en el sistema.
¿Y sabes lo que nos pasó post pandemia? Que aumentó la reactividad de sífilis y de hepatitis B. Ujú, No de HIV, ujú. no de hepatitis C, pero dramáticamente de sífilis y de hepatitis B. Nos comunicamos con los distintos servicios de infectología y, oh sorpresa, ¿sabes también que aumentó mucho la tuberculosis? Ajá, Y vaya, entonces, toma 2-4, época de encierro, claro, ambientes no adecuados, relaciones no cuidadas. Esto se está viendo ahora sí, pues. y nos preocupa. Bueno, esto lo tenemos que saber, porque si no lo Mm. sabemos, Pero hay un tema de fondo y insistiendo en la empatía, ¿no? ¿Por qué? Manejamos, y te lo digo en nuestra experiencia de hace muchos años, ¿no? Como bien tú dices, de la versión 1.0, yo seré la versión 1.5 de repente, y hemos vivido toda la transición tecnológica, ¿no? Hace 25 años exigíamos a las empresas que eran tres o cuatro distintas con las que tamizábamos, que nos lleven, que incluyan paneles de cero conversión para ver la calidad del producto, ¿no? Cosas que se perdió en el tiempo y no sé hasta qué punto debería regresar, sí, yo creo que porque debiera regresar, porque no debería todo regresar. lo viejo es malo. Y Sí, como dice Max, si me lo permitís, en ajá, Flores, es cierto, cuando los centros son por reposición, tenemos más reactividad que cuando son por, ¿cómo se llama?, voluntarios voluntarios. repetitivos, ¿no es cierto? Sí, Te cuento que el Garrahan ya tiene 100% sí, voluntario sí lo repetitivo y ha sabemos, bajado, es increíble las cosas que sí lograron. lo hacen. Pero estamos en algunos centros por incluir la inteligencia artificial para convocatoria de esos donantes. Usted va a decir, ¿para qué? ¿Cómo se lo llama al donante? ¿Viene solo? ¿Hay Ujú. alguien, una telefonista que lo llama? Sí, ¿Cómo se le recuerda que está en condiciones de volver a donar? cada Etcétera, centro tiene su etcétera, etcétera. equipo, cada centro Entonces, maneja su equipo, sí. Ujú. claro, y entonces, ¿qué pasa? Con esto tienen bien claro, es muy interesante porque yo se lo escuché a la gente de Salamanca, la verdad que es impresionante lo que hicieron, y ahora van a estudiar a los pacientes receptores para saber cuando solicitan una unidad si para ese tipo de situación la inteligencia artificial recomienda o no recomienda, después la decisión obviamente del profesional, hoy no la, no la anula. Pero han logrado, por ejemplo, descubrir que había momentos que no era que los donantes dejaban de ir porque perdieron interés, sino que por su situación económica, laboral o lo que fuera, porque tenían un niño en edad escolar y no lo podían, que esto, que aquello, lo otro, había una época en la que no podían asistir, mientras que había otros que sí podían hacer. Entonces, el mismo sistema va acomodando para que se llame a las personas que estamos seguros que van a poder. Pero claramente coincido con lo que afirma Max, Flores, Tangerine. sí, Si nosotros vamos hacia un sistema de donantes voluntarios, nosotros más que repetitivos, eh, fidelizados. exactamente, fidelizados, va a disminuir la reactividad. Ahora, cuidado, porque además necesitamos algo más, cultura educacional. Ujú. Necesitamos educar y para eso los colegios están dando muy buenos resultados. El Garrahan lo hace, va a las escuelas primarias, secundarias, porque en la gente, la mayoría sigue pensando, por lo menos en nuestro país, que si alguien me tiene que pedir la sangre, si no me la piden, no hace falta. Mm, ¿No? Entonces es un sí, tema, pero estoy totalmente de acuerdo. Gracias por el aporte. es el modelo del Hemocentro Maldonado de Uruguay, ¿no? El Es Jorge otro, Curbelo, ¿no? sí, Ese es impresionante, magnífico, sí. Nosotros, magnífico. José, compañeros, manejamos un 85% de donantes por reposición, entre 80 y 85% de donación por reposición.
De ese 80-85, pues hay un buen porcentaje que lamentablemente son vendedores de sangre, los llamados vampiros, ¿no? Pero a pesar de ello, estamos en un índice de reactividad de 4 a 4,5%. Y a lo que me quería referir hace un ratito es el hecho que cuando hemos migrado de metodología de marca, pues logramos bajar de un 9% a un 4% de reactividad. Ujú, Entonces, acá no se trata que hemos trabajado más, que es fastidioso estar separando, repitiendo por duplicado, que la contramuestra, qué sé yo. No, acá lo más importante es que si manejamos 50,000 donantes al año, sáquenle 4% de esa cantidad que salió falsamente reactivo y esos donantes tuvieron que recibir una llamada del hospital y desde que una persona que no tiene conocimiento y no tienen por qué tenerlo, recibe una llamada, lo están llamando del hospital tal, ¿no? Somos del banco de sangre, por favor, tiene que regresar para repetir una prueba. ¿Qué cosa siente una persona? ¿En qué piensa primero? En HIV. tal Piensa que cual. está contaminado, piensa que ya se va a morir. Es más, Y eso es una señal para el sistema que calificó al donante. exacto, Porque si también. pregunta eso en la entrevista, algo se pasó. Porque No, hubo una no, situación de riesgo no, que no José. fue José, estoy hablando estimada. de los falsos reactivos. Ah, bueno, Estoy, no, los estoy falsos hablando reactivos aparte, de esa, aparte. esa cantidad de falsos reactivos que lo llamaron, le tomaron una segunda muestra y Y salió claro, y asociarlo con los periodos de ventana que se pueden escapar. también, ¿no? No, esa Entonces, persona queda destruida. Lo que vos decías de la por, empatía, queda destruida. a eso voy, ¿no? Entonces, tenemos que ser más estrictos, como dice Rina, ¿no? Que hay una comisión, ¿no? Que se toma una decisión porque se reúnen y averiguan y comentan, oye, por ejemplo, José, hay una situación de un hospital en el interior de del Perú que dice, oiga, Carlos me dice, hemos tenido que subir nuestra corte a 5, de 1 a 5, porque los chagas estaban saliendo muy altos. Pero ¿y quién ha permitido eso? Le digo, no, que la Claro. empresa, la fábrica, que en la China han mandado un documento y que con eso ya es suficiente. Por favor, ¿dónde estamos? Entonces no No, podemos no, es llegar a terrible, eso, pues no se es puede terrible. llegar a eso. Es Porque si increíble. fue, vos fíjate que hay, nosotros en nuestro país, si eso ocurriera, y hay que estar muy atento, por eso yo decía de leer los insertos, ¿no? Ajá. Porque si no leemos los insertos hay cambios que no nos damos cuenta. No están declarados masivamente, aunque hay obligación de hacerlo. Y ahí entonces el ente regulador tiene las armas de tomar, porque hay que testear todo de nuevo, desde cero. Hay que empezar desde cero. No puede ser que se acepte un cambio porque alguien dice, "Ah, ahora hemos mejorado la matriz, podemos elevarlo a 5 puntos". No, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Esto es lo mismo que hay que tener cuidado para aquellos que se dedican a otras actividades, no solo de banco de sangre, sino a laboratorios que tienen otras actividades. Le digo, tengo una colega que tiene un laboratorio de otras actividades. Cuando vienen y le ofrecen reactivos de mayor sensibilidad. Mm, Siempre doy el mismo ejemplo de la troponina famosa, ultrasensible. Perdón, señores, la troponina tarda 4 horas como mínimo a salir a circulación y necesita 5 horas para ya estar en un pico importante. Si mi sistema analítico lo detecta antes es porque cambié algo en la matriz de la señal. Por lo tanto, estoy propenso a tener mayores errores por falsos reactivos. Y esto es lo que no se ve, porque eso tiene un impacto. Esa persona que iba con un daño cardiovascular va al hospital, queda internado, más tiempo de observación, etcétera. ¿Y qué es lo que ocurre? Estamos dañando no solo a la persona que está sufriendo el padecimiento, sino a su familia y a su entorno social. Lo que vos exacto. decías, Carlos, lo llamé a la casa, me aseguré de hablar con el donante, pero hay familia, hay amigos, se van a enterar.
Así es. Y ahí aparece el otro punto que a veces no tenemos en cuenta, cómo repercute en la visión de los ciudadanos la calidad de nuestra organización, nuestro desempeño profesional. Porque si después terminamos diciendo, no, quédese tranquilo, fue un falso reactivo, ¿lo que se equivocó? Es la primera pregunta que te van a hacer. Porque ellos no entienden de señales, de sensibilidad, de especificidad. Es decir, que es un fuerte dolor de cabeza realmente, como tú dices, ¿no? Hemos tenido hace poco una situación en un hospital X donde uno de aquellos era abogado. Así que ya te imaginas el lío y con todo derecho que ha armado por por esa situación que le hicieron vivir, ¿no? Tal cual, Y con todo derecho. Yo tal cual. hubiese hecho lo mismo, la verdad que sí, ¿no? Por ¿Cómo es eso yo posible? creo que tenemos que aumentar, y esto es muy importante, primero obviamente aceitar mecanismos de comunicación Exacto, sí, son muchas eh, cosas. entre los colegas dentro de la región, dentro del país, dentro de la ciudad. Primero, o sea, vamos de lo menos a lo más, ¿no? Y después tenemos que, hoy con la tecnología que hay internacionalmente, también tener un sistema para reunir información estratégica que nos permita poder determinar cómo está evolucionando determinados procesos analíticos. Es Tú, fundamental. tú debes recordar, José, hace más o menos 25 o 30 años, había un ranking internacional, no recuerdo ahorita, de Inglaterra, creo, de la Gran Bretaña, que mandaba el ranking de las marcas, ¿no? De las marcas, de los Tal reactivos. cual, me acuerdo. Entonces, uno que quería, o una empresa que pretendía entrar, vamos a ver cómo está tu ranking, ¿no? ¿En qué nivel estás? Ni siquiera aparecían algunos, ¿no? Entonces, eso no sé por qué, no, de repente todavía, debería, en todo caso, todavía existir, pero de repente lo han digamos, intentado, pues, ocultarlo, ¿no? Porque quizá no les convenga, pues. Y pero mirá qué Llaman. interesante. Si yo voy a viajar de turismo, eh, entro, quiero ver un hotel, miro la review. Ajá. ¿Te imaginas lo que podría pasar si hay reviews de Sí. nuestras actividades? Ajá. No es un dato menor, ¿eh? Porque hoy la Mm, inteligencia artificial, en cuanto vos te dé dos pasos más, te la va a poner. Va a haber alguien que va a tomar datos, aunque no lo pueda hacer técnicamente, aparentemente, técnicamente sí, aunque no lo pueda hacer legalmente, alguien va a chupar esos datos que tenemos almacenados y va a tener información estadística y puede ser de un impacto social gravísimo. Por eso tenemos que ocuparnos de la calidad. ujú. A ver, yo no puedo, eh, acá hacemos mucho el asado, ¿no es cierto? Tener un buen asado si no tengo una buena parrilla, pero además si no tengo buena carne, pero Exacto. además si no tengo buen carbón, si Buen además no condimento. hice un buen fuego, si además no tengo la buena sal parrillera, si además, y puedo agregar mil cosas, pero Mm, vamos de un punto inicial a un punto final. ¿Cómo pretendo tener buenos resultados de laboratorio si nunca verifiqué el funcionamiento de mi instrumento? Si no lo ubiqué en el área que corresponde. Y entonces es importante trabajar sobre esto. Y cuando hay corrupción, tráfico de influencias y demás cosas, no se olviden que todos somos perjudicados, porque ante la justicia, el responsable de la salud de una persona es el profesional actual. Y el sí, es hilo se directo, corta por el es, lugar más corto, más porque al fino. final somos cómplices, ¿no? Tal cual, Sí, tal cual. hay preguntas de Carlos Cruzalegui. Buenas noches, doctor Magariños, extraordinario planteamiento de calidad. Pregunta, ¿han tenido en estos últimos años algunos casos de transmisión de enfermedades por transfusión allá? Y hubo, sí, hubo casos, sí, por supuesto. Y eso es lo que hoy estamos haciendo para poder lograr el cambio de las normas técnico-administrativas de la Argentina que incorpore tamizaje con las
pruebas de biología molecular obligatoria en todo el país. Porque hoy solamente dos provincias la tienen obligatoria, la provincia de Córdoba y la provincia de Tucumán, y el resto del país es voluntario. Por supuesto, grandes centros como el Garrahan, el mío, etcétera, tenemos biología molecular, pero hay muchos otros que no la tienen, y sobre todo el sur del país. Pero sí que lo hubo, sí que hay, el riesgo residual sigue existiendo, sí estamos teniendo también algunos problemas con la hepatitis oculta. Ujú. Hay, y uno dice, Hepatitis E, bueno, pues tan baja, exacto, ujú, pero es tan baja, importancia. 0,01%. Y yo le digo a todo el mundo, muchachos, algo puede ser 0,01%, pero si el 0,01% soy yo, para mí es el Ajá. 100%. Punto. Entonces, yo sé que el riesgo cero no existe en nuestra actividad, pero tenemos que trabajar muchísimo en eso. Tenemos que trabajar muchísimo. Y para eso necesitamos calidad de analítica, de sistemas analíticos, tecnología de avanzada, ¿no es cierto? Y vamos hacia un mundo, prepárense, porque vamos hacia un mundo en donde ya no vamos a buscar patología por patología, o sea, virus por virus, ácido nucleico por ácido nucleico, sino que va a buscar la matriz de ácidos nucleicos que hay allí Ujú. y va a sacar todo lo que corresponde a un ser humano normal, y si aparece algo anormal, automáticamente, porque claro, cada vez vamos a agregar más virus que no vamos a... Va a llegar un momento que vamos a tener que hacer 1 millón de pruebas, y eso es imposible. Entonces, bueno, se viene Me un cambio recuerda, importante. me recuerdas mucho a este simpaticísimo doctor José Ramiro Cruz, ¿no? De la OPS, dominicano él, Sí, sí, pelotero, ¿no? Beisbolero, sí, tan simpático que en su última visita que nos hizo ya hace muchísimos años, y en relación a la sensibilidad que menciona, nos dijo así delante de todos, ¿no? ¿Ustedes estarían de acuerdo que su esposa le sea fiel el 98.9%? está muy exacto. Yo lo Qué llevé al bueno. mundo de, viste que a nosotros nos gusta mucho, no, pero mirá que la prevalencia es de 0,01, el riesgo es del 0,01. Muchachos, si yo soy el 0,01, para mí es el 100%. Y no lo Exacto. quiero. Esta es la realidad. No lo quiero. Además, por otro lado, tenemos que trabajar mucho en las prácticas transfusionales, Sí, porque no es gratuito pasar un hemocomponente a una persona. Una cosa es yo con 80 años, con 70 años, otra cosa es un niño. uy, Tiene toda una vida por exacto, delante. Y exacto, yo para exacto. pasarle plasma le paso 96 antígenos diferentes en un Ujú, segundo. sí. Entonces, cuidado, esto no es gratis, esto no es. Y si a eso le sumo cosas que estamos viendo, por ejemplo, cosas que hoy tendríamos que empezar a estudiar más. ¿Qué pasa con el COVID prolongado? Mm. ¿Qué pasa con el COVID prolongado y algunas de nuestras pruebas? Estamos teniendo algunos problemas de hipertensión, estamos teniendo algunos Sí, problemas, sí, 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 sí. cuidado. Entonces, nuestra capacidad de donantes cada vez va a estar más Exacto, restringida. exacto. Y después viene la otra, Carlos, que no sé cómo están allí en Perú, ahora no recuerdo, pero alguna vez lo leí, creo. ¿Qué pasa con los promotores de productos naturistas? Ujú. Cuidado con eso. Hace ¿Recuerdas que una te hice, semana atrás se murió una chica por la nuez de la India, que está prohibida. recuerdas Pero que te hice una consulta sobre el dióxido de cloro tal cual, hace un hace un tiempo, tiempo ¿no? atrás, Que tal cual, a mí me han dicho, no, tienes que tomar, que te van a tal mejorar. cual. No, pues para eso está el maestro José Magariño, porque No, 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 a y me ver, dijo, ni de la- hablar, y me diste ni toda la hablar, tal explicación cual. Y di la científica. explicación científica, pero ¿sabes por qué? Porque, a ver, lo mismo le digo, los extremos son todos malos, Exacto, sí. todos malos. Pero una de las cosas que poca gente está teniendo en cuenta cuando analiza sus donantes es si es un practicante de actividad física exigente. Ujú, claro. Y va a decir, Eso es. pero ¿y qué importa eso? Está alterando su No, médula, no, claro, está claro, claro. alterando su médula, Así está es. teniendo una cantidad de linfocitos mayor que la que no es.
Entonces, es importante la justa medida. O sea, no puedo ser sedentario, pero tampoco un loco de la actividad física. Y tengo que tener información. Por eso, calidad es importantísimo. ¿En qué aspectos? ¿Tengo que tener un control de calidad interno? Lo tengo que tener. ¿Tengo que tener validados mis equipos? ¿Lo hace la industria? Sí, pero yo tengo que verificar que esa validación es correcta. Tengo Exacto. que hacer los mantenimientos. Si es un mantenimiento correctivo, tengo que volver a validarlo. Y pero lo tengo que usar el equipo. Bueno, tenemos Hay que que prever la calibrarlo situación. todo. Hay que recalibrarlo, hay que revisar Exacto. eso que decía 3 días, 4 días, el doble de prácticas, 10 muestras, 2 muestras. Hay que hacerlo porque del otro lado hay personas que dependen de Sí. nosotros. Y ¿Recuerdas todo que esto hace, es sí, importante. recuerdas que hace una semana eh, te comenté que había conseguido que las empresas proveedoras, porque nosotros usamos pues sí, disculpa, nosotros pues usamos en estos inmunohematología, serología, el abastecimiento de bolsas, En son inmunomatología tercerizados, tenés otro mundo, ¿eh? es otro Aviso por mundo, la sí. duda, ¿eh? Es otro mundo. Pero Entonces, no, le solicitamos a los ingenieros, ¿no? Al equipo de ingenieros que, que tengan en consideración nuestro volumen. bueno, es Estamos lo que viste que yo trabajando en una diapositiva te puse. 4.000 donantes, multiplícalo por 7, la cantidad de pruebas que un equipo realiza al La día, cantidad al de horas que mes está procesando. y está procesando. Entonces, no puede ser que el equipo nos envíe un cronograma de preventivo semestral, Ah, porque no eso puede está ser. bien para una clínica que maneja, pues, qué sé yo, 200 donantes al mes, Hay pero que no tener para claro cuál es nosotros. nuestra carga laboral. Y a Por eso eso ya, sumale. ya Cuando el le equipo... hemos conseguido eso, ¿no? Qué bueno, qué Que bueno. sea cada 3 meses, ya no cada 6 meses, ¿no? Y otra Igual, cosa, sí, Carlos, tengan en cuenta esto. Monitoreen el ambiente, sí, porque sí, el sí, sí. desgaste instrumental está relacionado directamente con el ambiente donde está Exactamente, instalado. La carga exactamente. electromagnética daña los dispositivos, pues son todos magnéticos. Cuando uno dice la bomba de aspiración, ¿qué se cree? ¿Que es mecánica solamente? No, Sí, es electromagnética. Entonces llega un momento que se desajusta antes de lo que uno cree. Y no es y lo hay que, mismo un y hay que equipo que... limpiarlo. Exactamente. Y a veces Igual, necesita igual lubricación, etcétera. nosotros que hacemos el mantenimiento diario y semanal, yo ya no lo hago semanal, ahora lo hago cada 3 días, porque Claro, hay porque que depende de seguir, la pues, carga. hay que ser coherente, pues, ¿no? Definitivamente, pues, si estamos pidiendo que en vez de 6 meses sea 3 meses, nosotros también, pues, tenemos que hacer un mantenimiento ya no semanal, sino cada 3 días, ¿no? Bueno, Entonces, hemos conseguido que ya no hay tantos falsos positivos, que no hay que estar repitiendo algunos marcadores, ¿no? Tenemos más preguntas, José. Eh, Max, Max Flores, te comento que aquí en Perú y tenemos una presentación sobre compliance, ¿no? Tenemos 5 o 6 leyes anticorrupción, tenemos leyes antilavado de dinero, tenemos leyes anti conflictos de interés, pero están ahí, pues, papel mojado en tinta, ¿no? Como se decía antes. Pero tal cual. existen. Si ustedes están interesados en evitar que siga la corrupción adelante, consulten con sus abogados, porque sí existen las leyes. A ver, dice, mm, bien, dice Max, totalmente de acuerdo, ¿no? El año pasado en la Dirección de Hemoterapia y Medicina Transfusional del Centro de Morador de Loreto, se ha implementado un sistema de gestión de calidad analítica laboratorial. Excelente, Max. Profesionalización de recursos humanos, adecuación de la infraestructura, mejora de tecnología médica, control interno diario, control externo nacional, control externo, control... Una Excelente, Max, cosa, excelente. una cosa importante es cuando hagan control interno, comparen cómo se modifica el control interno día a día con la media de valores de los no reactivos que se aproximan a zona gris o se alejan de zona gris. Fíjense si Ujú. hay un comportamiento que va en paralelo o hay una distorsión.
porque si va en paralelo, bueno, estamos hablando de un problema técnico que tendríamos que estar mirando. Ahora, si hay una distorsión, está habiendo un problema ya de tamizado y ahí habría que ver qué es lo que está ocurriendo, ¿eh? Con Y el importante reactivo. que también sepan cuántos días a bordo tienen su reactivo, porque no es lo Eso es mismo, fundamental. no es lo mismo pues que hagas tu control y tengas tus resultados el día que recién colocas el reactivo. Y si no tienes muchos donantes, pues el reactivo dice que puede durar 28 días, pero No, evidentemente no, no va no, a pero a ser. medida que te vas acercando, no, pero a medida que te vas acercando al Todo final, eso tienen que tener en va cuenta. perdiendo calidad. Pero además, en la medida que queda en el recipiente espacio vacío, se vaporiza más. Así lo Exacto. mantenga refrigerado, porque, Sí, a ver, acuérdense de algo que es importante. El frío extrae el agua, por eso exacto. podemos frizar. Ujú. Deshidrata las cosas. Entonces, cuidado con eso, ¿eh? A veces la temperatura fría durante mucho tiempo tampoco es un gran negocio. Hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Lo Ok, necesitamos, sí, pero por eso el José, tiempo, ¿no? Es el fundamental. tema es No, es para larguísimo seguir y hablando es mucho y múltiple, ¿no? Y yo te agradezco muchísimo. eh, es, yo le y dejo un corolario. sí, Controlen la cantidad de tamizajes que tengan diarios, no tanto anual, diarios, porque a veces hay cambios estacionales. Entonces uno puede, ujú, no- tenemos que olvidarnos de tener una estructura única. Tenemos que pensar nuestros procesos de mantenimiento, de control, de acuerdo a la demanda estacional. Recuerden eso porque es importante. No es lo mismo, como decías bien, procesar 100 muestras, procesar 1000, 4000 exacto. por día. No, no tiene nada que ver. Y Ujú, ahí fijar lo que es mejor para cada uno. Y hagan, busquen estándares secundarios adecuados y cuidado con las pruebas, con los programas de evaluación de desempeño externo, porque hay que saberlos leer e interpretar. No necesariamente atienden nuestra necesidad. Puede haber algunos desvíos, algunos sesgos, no es palabra santa, porque además no es, mira solo lo técnico, esta es la otra cosa, ¿no es cierto? Y no siempre están bien informados los datos, pero en la estadística pareciera estar todo. Entonces tenemos que ir con la lupita y mirar dato por dato una y otra vez. ¿Lleva tiempo? Lleva un montón sí, de tiempo, pero es lo que definitivamente. debemos hacer. A pesar que estamos en el siglo XXI, creo que muchas cosas se hacían mejor el siglo pasado. Y ahora hay que ir, como tú bien dices, con pies de plomo. ¿Por qué? Porque en aquella época, ¿qué nos íbamos a imaginar que un control externo falle? No, no, ¿Qué nos obvio. íbamos a imaginar que una marca tan reconocida mundialmente se equivoque? Pero eso está sucediendo, pues entonces, este es otro tema, creo que también lo hemos conversado, Sí, porque además no, José, no se ¿no? olviden que el fabricante no es uno solo. Así El es. fabricante final es, como yo digo, un mayorista que reúne materia Sí. prima de todos lados. Y es un temita. Y he compartido esta reflexión con muchos de los chicos, colegas que trabajan en alguna de esas empresas, y le digo, así como la China o Europa manda lo mejor de lo mejor a Estados Unidos y quizá a México, porque vamos a considerar a México como Norteamérica, pues, pero todo lo fallado, todo lo que ellos no lo usan, y me refiero que eso lo hacen con la industria automotriz, No, con todo, con con todo. todo, con todo, Claro. incluyendo los reactivos. Y Yo cuidado con las creo, segundas marcas. yo estoy convencido que eso está ocurriendo también. Por Sí, sí, eso es sí. que fallan esos controles de esas marcas tan famosas y reconocidas, que obviamente no la voy a decir. Y ni hablar de los que vienen sin control. Ese ya ese es otro. Ese es el Bueno, acabose. pero hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Por eso es bueno tener nuestras propias matrices, controlarlas, Sí, verificarlas, tener algún centro de referencia que nos pueda controlar nuestra matriz, para no tener que comprarle directamente el patrón a ellos, porque es carísimo, pero puede ayudarnos a controlarlo. Un laboratorio de referencia acreditado puede ayudar. En fin, es mucho para hablar. Les agradezco a todos la exactamente. paciencia. Quedo a Gracias. disposición, agradezco los buenos comentarios que veo por allí. Solamente trato de transmitir mi experiencia
durante más de 40 años de profesión. Muchas Entré en la gracias. medicina transfusional gracias a una persona increíble, que Garrahan, la doctora del Mm, Pozo, y el doctor Schmidt del Hospital Alemán, que me metieron de prepo, Ana del porque yo me Pozo. manejé toda mi vida en la urgencia y emergencia, que también me dio una visión Sí, completamente diferente a la medicina exacto. clásica, ¿no? Y ahí uno entiende que hay dos tipos de pacientes: el paciente con la patología y el médico paciente que espera de nosotros lo mejor. Él también Eso, José, desespera, ¿eh? Él también desespera. exactamente. Entonces, no solo nosotros desesperamos cuando nos exige, ellos también desesperan. De ahí la empatía con nuestros fabricantes, nuestros proveedores. Deben entender cuál es la necesidad y para eso tenemos que comunicar. Hay Perfecto, José, que... totalmente todas de las ganas. acuerdo. Y Muchísimas gracias. quedo a disposición de todos ustedes, que tengan un muy lindo fin de semana. Gracias, ¿Mm? están mandando muchos saludos, Sí, agradecimientos. a Gracias a todos, ustedes gracias a todos. también, los que se han quedado A hasta todos los este que se han momento. quedado, Y sí, no que nos sean, hemos extendido mucho, pero compañeros, no bueno, sean simples espectadores, expectantes, participen. Tienen que también tomar decisiones, ¿no? O dar su voz de reclamo, de protesta. Si ven que algo no está saliendo bien, por favor, tenemos que hacer causa común, ¿no? Para cambiar esta situación. Algo hay que hacer. Y ya sabemos por el bien de quienes, ¿no? De nuestros niños, de nuestros pacientes, en general, y de nuestros donantes, como ya hemos conversado, ¿no? Que no hay derecho, pues, de alarmarlos tontamente, ¿no? Por una razón, pues, de falla de calidad, ¿no? Porque como bien dice sí, José, una mala calidad provoca daño, ¿no? siempre, Como bien lo ha siempre. recalcado José. Muchísimas gracias. Les adelanto que el próximo viernes tenemos a una invitada también muy especial, muy querida por nosotros de Chile, María Antonieta Núñez, quien nos va a tocar el tema haloinmunización contra antígenos eritrocitarios, causas y prevención. Estás invitado, José, también. Pero por supuesto, y Te aparte que la paso el link. conozco, aparte que la conozco, ¿viste? Sí, tú sabes Es que brillante, ella brillante. ella nos brinda sus laboratorios de biología molecular porque nosotros no contamos. Entonces, lo único Claro. que hacemos y llegamos es a extraer el ADN. Entonces, le enviamos A ver, sí, no está mal, por ahí a veces son los tiempos, la cosa, no tiene sentido también, y esto es algo que tenemos que ir pensando, de repetir y repetir y reproducir centros y centros y centros, si no tenemos que adecuar, exacto. obviamente, Regional, ¿no? regionalmente, sí, 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 tenemos Regionalmente. que ser mucho más, y las postas para ir a buscar donantes, o sea, pero los estudios hay que ir Ahí repensándolos está el otro capítulo que porque estamos mm, trabajando de grupos de fenotipos poco frecuentes también. también El esa, GESIAM está haciendo muchísimo, muchísima muchísimo, labor, muchísima. Yo les muchísimo, invito a todos los que no están registrados en GESIAM que se que registren. lo hagan. Hay muy buena, No aparte están tiene una página hermosa para ver hermosa, bibliografía, para... Sí, 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 completísima. sí. Y por si acaso no están cobrando por No, ahora, no hay cobro de es que suscripción, ¿no? está hecho todo con alma, Sí. todo con Pero esfuerzo hemos los colegas. crecido exponencialmente. Mm, Se ha tal crecido cual, bastante tal cual. por la participación y todo lo que se está consiguiendo, ¿no? Y los Muchas invito a que gracias. lean las consultas de expertos que siempre son muy, Sí, muy, muy buenas. yo siempre lo Gracias a reenvío todos, también. ¿eh? Gracias, José. Hasta la próxima. Por allá creo que ya es de madrugada, ¿no? No. Y acá estamos ya a escasos 15, 10 minutos de las 0 horas del día siguiente. Y la Buenos días, tormenta sigue. José. Gracias, muchas gracias, ¿ah? Gracias a todos. Bendiciones.